Muy buenos días y bienvenido a este episodio de Doctor Math. En esta ocasión, a modo de remake, vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Retomando lo dicho en clase, la tabla de distribución de frecuencia tiene una nueva modificación, según la cual ahora se introduce la frecuencia ponderada y se eliminan las frecuencias relativas 100%. Eso quiere decir ahora que aunque vamos a tener menos columnas, aún así vamos a tener más trabajo. Otra cosa que deben saber es que esta es la segunda incorporación de la fase de análisis, que esta se coloca luego de la parte de los gráficos estadísticos y antes de lo que tiene que ver con la interpretación. Cada una de estas medidas de tendencia central tiene una traducción que inmediatamente se haya calculado o localizado, entonces deben redactarse dichas conclusiones. Partiendo del ejemplo anterior, vamos a calcular cada una de las medidas de tendencia central sabiendo que la media aritmética para datos agrupados es la media ponderada que vimos cuando estábamos trabajando con los datos no agrupados. ¿Cómo funciona la media ponderada? Primero, se calcula la frecuencia ponderada de cada clase multiplicando la marca por su frecuencia. Esa columna es el resultado de la multiplicación de la segunda y tercera columna, como veremos a continuación. Como pueden observar, ya yo he hecho el cálculo de la media ponderada. ¿Cómo? Multiplicando los valores de la segunda y tercera columna en el exterior de mi tabla y colocando los resultados en el interior. Deben recordar la diferencia que hay entre variable continua y variable discreta para datos agrupados en cuanto al tema de redondeos. Ahora, ¿cómo se calcula la media aritmética? Para datos agrupados, la media aritmética es equivalente a la media ponderada, es decir, sumatoria de todas las frecuencias ponderadas entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, como lo vimos en clase. Vamos a verlo a continuación. Según lo visto en clase, la media aritmética para datos agrupados es lo que se conoce como media ponderada y se calcula con la sumatoria de todas mis frecuencias ponderadas dividido entre el total de las frecuencias absolutas, que debe ser equivalente a la muestra. Obviamente, si mi variable es discreta, es decir, que los valores son enteros, eso se redondea a la unidad. En el caso que la variable sea continua, se redondea a la centésima. ¿Cómo se traduce? El promedio del tonelaje soportado por las grúas industriales es de 843, la unidad que indique el ejercicio. Hasta aquí la media aritmética. Para la mediana tenemos dos etapas. Primera etapa, indicador de la mediana. Es el valor que me va a permitir a mí establecer en cuál de todas las clases se ubica mi clase mediana. Y la etapa número 2, que es la etapa de localización, que mediante una expresión matemática, entonces localizamos lo que es el valor de la mediana, el cual puede que esté incluido entre los límites de las clases o que la misma sea un valor intermedio entre ellos. A continuación, las expresiones de la mediana. Bien, aquí tenemos los detalles de la mediana. ¿Qué sucede con la mediana? La mediana viene siendo el valor que divide toda la agrupación en dos mitades iguales. Para datos agrupados es un valor único que cumple con esa función. Y como estamos trabajando en tabla de distribución de frecuencia, entonces es a partir de la tabla que debemos localizar
primero la clase en la que está ese valor y luego el valor correspondiente en esa clase. Entonces, ¿cómo funciona? Dos etapas. Etapa 1. Partiendo de la muestra, que es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta, yo busco cuál es el indicador que me va a permitir a mí determinar cuál es mi clase mediana. ¿Cuál es la función del indicador? Ubicar en la tabla de distribución de frecuencia el valor correspondiente o el valor inmediatamente mayor correspondiente a la clase donde voy a localizar mi mediana. Entonces, como el 100 es un número par, voy a utilizar el indicador de la mediana para la muestra par. Una vez calculado el indicador, yo voy a la tabla de distribución de frecuencia, específicamente en la columna de la frecuencia acumulada, y busco un valor igual o inmediatamente mayor al del indicador que me resultó en la fórmula. El valor inmediatamente mayor es el 74, por lo tanto, en la clase donde la frecuencia absoluta es 74, ahí es donde se localiza mi mediana. La etapa 1 finaliza cuando el valor en la columna de la frecuencia acumulada es mayor o igual que el resultado del indicador y ya tenemos ubicada nuestra clase mediana. Ahora procedemos a encontrar el valor de la mediana tomando como referencia el límite inferior de la clase mediana, el indicador que calculamos, la frecuencia acumulada anterior a la de la clase mediana según la tabla y por último, además de la frecuencia absoluta de la clase mediana, entonces la amplitud que la tenemos allá arriba. Recordando que si la variable es discreta, se redondea a la unidad. Y si la variable es continua, se redondea a la centésima. Bien, sustituyo en la fórmula. Límite inferior de la clase mediana, 872. Indicador de la mediana, 50. Frecuencia acumulada anterior a la de la clase mediana. La clase mediana quedó en el 74, la frecuencia acumulada anterior obviamente es el 49. La frecuencia absoluta de la clase mediana, el 25, mírenlo ahí. ¿Y cuánto resultó la amplitud? 83. Tengo que resolver primero la operación que está después del signo de más, es decir, la multiplicación de esa fracción con el número entero. Primero se resuelve lo del paréntesis, luego multiplicamos la amplitud y al final sumamos el valor del límite inferior. Obviamente, como mi resultado me dio decimal y es una variable discreta, entonces yo redondeo a la unidad. ¿Cómo se traduce la mediana? Que el tonelaje que divide la agrupación 50-50, es decir, 50% a la derecha y 50% a la izquierda, es de 875 unidades. Recuerden que las conclusiones van con el enunciado. Para finalizar, entonces, vamos a trabajar lo que es la moda. Siendo la moda, en datos no agrupados, el valor más común o que más se repite. Pero para datos agrupados, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Y como estamos en una tabla de distribución, también debe localizarse y luego de que se localice, entonces calcularse. Bien, retomando lo que dijimos en el apartado anterior, la moda en datos no agrupados siempre va a ser aquel valor o valores que más se repiten en una agrupación. En el caso de los datos no agrupados,
en el caso de los datos agrupados, perdón, el valor de la moda se localiza en aquella clase donde la frecuencia absoluta sea mayor. Obviamente, si tenemos dos frecuencias absolutas que tienen exactamente el mismo valor y ambas son mayores, se pueden tomar de manera aleatoria cualquiera de las dos, aunque se recomienda siempre tomar la que está más cercana a la última clase, por lo que deben tomar en cuenta esa parte. ¿Qué yo necesito para encontrar el valor de la mediana? La columna de la frecuencia absoluta, donde esté el valor más grande, ese valor más grande me va a llevar a la clase mediana. ¿Y qué voy a necesitar? Frecuencia absoluta, tanto posterior como anterior a la clase mediana, y el valor de la amplitud. Recordando nuevamente que si la variable es discreta, se redondea a la unidad, y si la variable es continua, se redondea a la centésima. Bien, entonces, una vez que sustituimos cada valor en la expresión y resolvemos la operación sabiendo que debe resolverse todo lo que está a la derecha del signo de la suma, y el resultado es lo que se le va a sumar a nuestro valor a la izquierda de la operación, entonces obtenemos este resultado. Fíjense que el 919.88 o 920 se encuentra entre los límites de la clase modal. ¿Qué significa eso? Que tanto la mediana como la moda deben ser iguales o mayores que el límite inferior y menores, y en algunos casos extraños, iguales al límite superior. Es decir, tanto el límite inferior como el límite superior debe ser mayor o igual que las medidas de tendencia central, mediana y moda. ¿Cómo se traduce la moda para datos agrupados? El tonelaje más frecuente soportado por las grúas industriales es de 920 unidades. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.